el disco SSD es mucho más confiable a la hora de poder resistir el movimiento. O sea, y generalmente lo ideal es cuando tenemos una notebook, el upgrade hace que nuestra notebook también consuma menos batería, consuma y levante menos temperatura. Lo mismo le pasa a la PC, o sea que un SSD consume menos energía, por lo tanto también reduce el desgaste de lo que puede ser una fuente de una PC, ¿sí? Entonces, repaso estas cuatro cualidades de un SSD. 4 veces más rápido, eficiencia en cuanto a la temperatura del equipo, eficiencia al consumo energético y obviamente resistencia a los golpes y a los movimientos bruscos. Bien, vamos a la situación 3. ¿Sí? Nosotros apuntamos a poder simplificar el proceso de selección del disco adecuado para nuestro equipo. ¿Tá? Y en eso Western Digital es muy claro y muy concreto. Para simplificar el proceso de selección, le ponemos colores a cada uno de nuestros segmentos de productos. ¿Sí? El cotidiano, el de usuarios autodidactas de PC, para juegos, para redes, NAS, para video inteligente y para empresas. ¿Sí? En cada uno de estos segmentos se ubica cada uno de los productos apuntados a la necesidad del cliente. Si vamos a la familia Green está apuntada a un segmento, digamos, a un segmento de entrada, que es ni más ni menos que poder hacer la primera experiencia con un SSD en una computadora que venía con un disco rígido mecánico y queremos mejorar su performance. Este es un producto que por el costo y por el beneficio del rendimiento realmente es el recomendable para poder iniciar o para hacer el primer upgrade en nuestra PC o notebook, ¿sí? Los formatos que viene, pueden ver, son siempre SATA, ¿sí? En la línea Green, y pueden ser en 2,5 pulgadas o para el conector M2, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la familia Blue, entramos en la familia de SSD y en discos rígidos, ¿sí? En este caso, en la familia Blue, ¿sí? Cuenta no solo con la línea SATA, sino también ya tiene el agregado de un SSD NVMe, ¿sí? Que es el que está abajo del SSD. Y la línea Blue de discos rígidos mecánicos también, que ofrece capacidad, ¿sí? Y un rendimiento confiable para poder almacenar los datos que usamos en una PC diariamente, ¿sí? Una PC hogareña, ¿sí? Diría. De ahí pasamos a un segmento mucho más profesional, ¿sí? Profesional me refiero de alto rendimiento, porque está apuntado más que nada al mundo gamer, ¿sí? La familia Black apunta a un producto de alto rendimiento en donde ya el usuario espera de ese disco que le mejore notablemente la experiencia de jugabilidad y la performance a la hora de tener que correr juegos o juegos con una carga de imágenes y de rendimiento y de fotogramas por segundo muy alta, ¿sí? Lo mismo sucede con el disco rígido del Black, que también, a diferencia del Blue, tiene specs mucho más elevados en cuanto a las revoluciones por minuto y a la velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Cuando hablamos de NAS, de la familia Red, hablamos de discos rígidos mecánicos primero, porque lo que busca una red es poder tener capacidad, ¿correcto? ¿Sí? Y tiene bastantes usos una red NAS. O sea, se puede utilizar como un almacenamiento en red, se puede utilizar como un pequeño servidor, se puede utilizar también para redes empresariales, para una pyme, ¿sí? En donde se tiene que acceder a datos permanentemente. ¿Alguien está preguntando? No, decía también para RAID sobre todo, ¿no? Para los racks, claro, para los racks. Para hacer RAID, para hacer arrays.
Exactamente. Entonces, y la familia SSD, dentro de lo que es este universo, lo que amplía es la posibilidad de mejorar muchísimo la performance de los RAID y justamente de esa red. Puede ser hogareña, puede ser empresarial, ¿sí? Pero principalmente la característica de estos discos es que no solo están para poder poner en RAID, sino que tienen una posibilidad de carga de trabajo muy elevada, ¿sí? O sea, si puede ir un Black en una red NAS, no lo recomendamos, porque no es un disco preparado con las horas de trabajo que requiere una NAS, ¿sí? De 24/7, de una alta performance y de permanente trabajo. Para eso está preparado el disco red, ¿sí? Ahora después vamos a profundizar un poquito más. Por el lado de la línea Purple, ¿sí? Nosotros vemos que este es un segmento que viene creciendo mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que es el segmento de videovigilancia tiene un impacto en la vida social muy grande, ¿sí? Hoy las cámaras de seguridad, hoy por hoy con la pandemia las cámaras térmicas, todo el registro de tránsito, todo pasa por la videovigilancia. En este caso, no solo la tecnología de las cámaras, de los DVR y los NVR han crecido a niveles muy elevados, sino que también la demanda de datos, la carga de datos, por la calidad de las imágenes que está generando, empieza a ser muy grande. Entonces, ¿qué disco es el recomendado para este tipo de dispositivos? La familia Purple. ¿Por qué? Tenemos alta capacidad y una posibilidad de carga de trabajo realmente muy elevada, ¿sí? Entonces, y acá, ¿cuál es la solución de SSD? No tenemos una solución de SSD para videovigilancia. La solución flash es una micro SD. ¿Por qué? Porque una micro SD va principalmente apuntada a lo que son las cámaras que están en el exterior, ¿sí? Una cámara en el exterior, ¿qué es lo que hace? Primero, digamos, está conectada a un NVR y va transmitiendo permanentemente lo que va registrando en su campo de visión. Ahora, si hay algún corte energético, algún corte de red y tiene o batería de backup o tiene la posibilidad de la cámara seguir encendida, ¿sí? Y no se está conectando al NVR o al servidor donde está mandando los datos, la micro SD funciona de backup para poder guardar eso que está filmando y no perder registro de nada, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué una micro SD Purple y no una micro SD común, clase 10, que podemos encontrar en cualquier comercio? La realidad es que una cámara está expuesta no solo a un trabajo permanente, ¿no? De 24/7, en donde se va grabando y permanentemente se va renovando lo que tenemos en esa memoria de contenido, sino que las temperaturas que pueden llegar, digamos, la exigencia del ambiente de esa cámara puede ser muy elevada. Una cámara al sol en un lugar en donde las temperaturas son muy altas, si afuera hacen 30 o 35 grados, adentro de la cámara pueden hacer entre 60 y 70 grados. Una memoria normal no resistiría mucho tiempo ese tipo de exigencia, más que nada ambiental. Por lo tanto, estas memorias vienen preparadas específicamente para tener una resistencia notable, ¿sí? En ese tipo de ambientes tan exigentes. ¿Está? Bien. Por último, la familia Gold, ¿sí? Es una familia de productos que está apuntada a nivel empresarial, ¿sí? Desarrollada específicamente para lo que son grandes servidores, ¿sí? Los grandes servidores, hablamos de compañías que tienen centro de datos en donde obviamente la carga de trabajo es permanente, ¿sí? Y permanente quiere decir que por día se están grabando y escribiendo enormes cantidad de datos, tanto escribiendo como leyendo, ¿sí? O sea, es donde muchos usuarios simultáneamente, hablamos de miles de usuarios, están accediendo directamente a esa información y van reescribiendo
¿sí? Y leyendo simultáneamente datos a un nivel muy elevado, ¿sí? En esto la familia Gold o Ultrastar, que es también la línea empresarial, lo que propone son discos rígidos, ¿sí? Con una carga de trabajo muy elevada, y SSD, ¿sí? Hoy ya tenemos un nuevo producto que es el W-Gold con un conector U.2 que ya viene con la tecnología, adaptado para la tecnología NVMe. O sea que la tasa de transferencia de datos es realmente muy elevada, ¿sí? Vamos a pasar un poco a resumir los códigos, digamos, los colores y a qué apunta cada uno en los discos rígidos, ¿sí? Ven que cada una de las familias, ahí están los specs, si quieren, paso rápidamente por este punto, donde de la familia Blue al Black, al Red Pro, que también no hablamos, pero está dentro de la familia Red, Purple y Gold, fíjense que lo que va evolucionando no solo son las capacidades, de acuerdo a la familia de productos, sino también a la memoria caché, ¿sí? A la tasa de transferencia, principalmente, la tasa de transferencia de datos va aumentando a medida que la carga de trabajo va siendo cada vez mayor. Las revoluciones por minuto, también es importante en este punto destacar que a mayor revoluciones por minuto, mayor velocidad de transferencia tenemos, ¿sí? Pero principalmente, abajo de todo podemos ver la carga, abajo de todo no, perdón, en el medio, acá está, terabytes de carga de trabajo por año, ¿sí? ¿Qué es lo que, ¿sí? Es la posibilidad de soportar una carga de trabajo elevada de cada disco, ¿sí? En la línea Blue y Black no necesitamos algo tan específico como una gran carga de trabajo, ¿sí? Porque son discos que están pensados para una cantidad de horas en el día y después se apaga, después se vuelve a prender, después se apaga. Entonces, en eso no es tan destacable un disco Blue o Black, que son para usuarios hogareños o gamers. Pero sí en la familia Red, Purple y Gold, la carga de trabajo es constante. Entonces acá sí cobra sentido este tipo de familia de productos. Entonces, por eso la diferencia, que los datos fluyan adecuadamente, ¿no? Sin embargo, con NVMe, el rendimiento pasa a ser muchísimo más notable, básicamente porque ese chip en el medio primero no existe, ¿sí? O sea que directamente se conecta al procesador y eso hace que los specs, la lectura y escritura de estos discos sea hasta 4 veces más que un disco SATA, ¿sí? Fíjense ahí, la familia Blue, el SN550 es nuestro disco de entrada. Ya estamos hablando de secuencias de lectura de 2400 y 1950 respectivamente. O sea, es mucha la diferencia entre un disco SATA, ¿sí? Y NVMe. Cuando pasamos a la familia NVMe, pero apuntado al mundo gamer, ya los valores se van muy para arriba. Y estamos hablando de la línea Black, ¿sí? La familia Black está apuntada, como les decía antes, a un segmento de alto rendimiento, en donde los valores de lectura y escritura son realmente muy altos, ¿sí? Estamos hablando de casi 3500 megabytes por segundo de lectura y 3000 megabytes por segundo de escritura, ¿sí? La lectura aleatoria, que es lo que nosotros vemos que el disco puede soportar, digamos, que se puede acceder al disco a leer, ¿sí? Y digamos, in and outs por segundo, estamos hablando de 515.000 y 560.000 respectivamente, ¿tá? Y son discos que están también preparados para una carga de trabajo realmente muy grande, ¿sí? 600 terabytes de escritura por año, ¿tá? Ya pasando a la misma tecnología, y este es un disco nuevo, ¿sí? Que es el SN600, estamos hablando de un disco que ya viene con un conector U.2, ¿sí? Que está preparado para servidores específicamente, pero ya con la tecnología NVMe.
¿Está? Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que tengamos un disco para un centro de datos, pero con capacidades muy grandes, ¿sí? Que hablamos desde 1 tera hasta 7 terabytes, para un SSD es mucho, es un montón, pero ya hablamos de lectura y escritura de 3100 y 1800 megabytes por segundo, ¿sí? En donde la escritura se mide en días, ¿sí? ¿Cuántas veces se puede sobreescribir el disco? En días. Entonces, hablamos de casi que por día se puede reescribir casi una vez por día, ¿sí? Fíjense la anteúltima línea, ¿está? Entonces, cada uno de los SSD lo que nos propone es una mejora muy notable desde que pasamos de un disco rígido a un disco SSD. Acá, perdón, me pasé un slide. Acá lo que es importante es poder detectar, entonces, para hacerlo bien simple, el color, la interfaz que vamos a utilizar, la capacidad y cerrar la compra. ¿Está? Este slide lo que nos propone, digamos, y esto se los contamos, hoy lo que estamos viendo en el mercado es que NVMe empieza a tener una participación bastante más significativa porque ya los mothers empiezan a traer, empiezan a tener más, los fabricantes de mother empiezan a proponer más discos, más mother con conectores PCIe, con la posibilidad de conectar un disco NVMe. Entonces, esto lo que nos propone, lo que vemos hacia adelante, es que el mercado de NVMe va a crecer, ¿sí? La tendencia es a que crezca, ¿sí? En donde ya empezamos a ver que los equipos van a empezar a traer esta posibilidad y a tener rendimientos muy superiores. Bien. Vamos a resumir un poco el portfolio de colores y vamos terminando. Bueno, la familia Green, ¿sí? Es nuestra opción básica. Es pensar el primer SSD, es para poder mejorar notablemente la experiencia que traemos desde el disco rígido, ¿sí? La experiencia del Blue, ¿sí? La opción del Blue es poder ofertar algo de rendimiento de uso general, ¿sí? O sea, poder tener un disco mecánico, en la familia mecánico, tener un disco que nos proponga capacidad, ¿sí? De un uso cotidiano, ¿sí? Y si vamos al SSD, lo que apuntamos es a poder tener un rendimiento también muy, muy alto, ¿sí? Y se pueden combinar las dos cosas, ¿sí? Cuando pensamos en un upgrade, podemos pensar en varias opciones. Podemos pensar en cambiar directamente el disco mecánico por un SSD, ¿sí? En poder agregar un SSD, dejar el disco mecánico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es instalar el sistema operativo en un SSD que corra los programas, que haga la lectura de todos los programas en el SSD y almacenar, ¿sí? Todo lo que vamos generando de contenido en un disco rígido. Entonces ese puede ser un buen upgrade, ¿sí? Podemos directamente poder armar o configurar un equipo con un disco rígido y un SSD, ¿sí? De cero también, en donde vamos a poder tener lo mismo, performance y almacenamiento, ¿sí? O directamente pasar a tener solamente un SSD, ¿sí? Que nos permita correr el sistema operativo y un SSD también que nos permita poder acceder a datos mucho más con más alta performance. Eso va de acuerdo al presupuesto que vaya a tener el cliente y a qué apunta el cliente con la experiencia con ese equipo, ¿sí? Bien, en la familia Blue tenemos capacidades hasta 4 terabytes en los discos SSD y hasta 6 terabytes en discos. Vamos a la familia Black. Acá les hablaba recién de alto rendimiento. Bueno, esta podría ser una excelente combinación para un universo gamer. Un disco mecánico que tenga muy alta performance de lectura y escritura, donde se almacenen los datos duros de los programas, ¿sí? Y un disco
y un disco sólido también para poder correrlos, ¿sí? Para correr nuestro sistema operativo, para poder instalar programas en donde la velocidad de respuesta es realmente muy alta, ¿sí? Hablamos de 3.400 megabytes, casi 3.500 megabytes por segundo de lectura y escritura, y en esto la particularidad es que esta familia de productos, ¿sí? En el SSD Black tenemos dos versiones, ¿sí? Una versión sin disipador y otra versión con disipador para poder mejorar el rendimiento al bajarle la temperatura al SSD, ¿sí? Bien, hablamos de la familia Red y Red Pro, en donde acá lo importante es saber que contamos con un disco que es específico para poder trabajar en redes hogareñas, en redes PYME, ¿sí? O en pequeñas redes, tanto que puede ser solo para almacenamiento o puede ser un pequeño servidor. En fin, el uso se lo va a dar de acuerdo a la necesidad o para qué esté configurado, ¿sí? Y acá el disco, el SSD, tiene la función de mejorar el caché de esa red, ¿sí? ¿Para qué mejoramos el caché de una red? Bien, fíjense el siguiente cuadro. Si nosotros tenemos un RAID donde vamos colocando un disco rígido para aumentar capacidad de almacenamiento, ¿sí? De datos, y tenemos una cantidad de usuarios que están accediendo permanentemente a esa red, un SSD lo que mejoraría es la posibilidad de acceder rápidamente a los datos que habitualmente se acceden. Si tenemos que correr un programa, o si tenemos archivos a los cuales se accede permanentemente, esa caché lo que hace es mejorar el rendimiento y la velocidad de respuesta de esa red hacia nuestro dispositivo, ¿sí? Entonces, este es un modelo de configuración que podría ser para una NAS, ¿sí? Y la utilidad de un SSD en una NAS, ¿sí? Familia Purple, contamos con discos mecánicos, que acá lo que importa es el rendimiento y la capacidad, ¿sí? Ustedes piensen que una cámara de videovigilancia está grabando en algunos casos en 4K para poder tener una mejor resolución del campo de visión, y cada cuadro, cada fotograma que va grabando de cada video, ¿sí? Es realmente muy grande, ¿sí? Entonces es una carga de trabajo muy elevada que tiene un disco como este. Entonces está preparado para soportar esa carga de trabajo, ¿sí? Y obviamente, al generarse tanto contenido, la capacidad pasa a ser un factor importante. La pregunta es, ¿le puedo poner un disco común a un NVR? Y la respuesta es poder, todo se puede, pero ¿cuánto va a ser el rendimiento de ese disco? ¿Va a durar realmente lo que uno espera que dure ese disco? ¿Sí? Lo más probable es que falle o que sus piezas, el desgaste sea mucho más rápido que un disco que esté preparado específicamente para eso. ¿Sí? Ahora bien, lo mismo, con la misma lógica, pensamos en una tarjeta de micro CD, como les decía antes, que es para las cámaras de videovigilancia, en donde en este caso tenemos que pensar en un dispositivo, en una memoria que esté preparada para soportar las condiciones en las cuales va a estar esa cámara, y que piensen que si tenemos una cámara ubicada en un poste a 10 metros, ¿sí? Y le ponemos cualquier tarjeta de memoria, ¿cuántas veces por año deberíamos subir a reemplazar la memoria si tuviésemos una memoria común? ¿Sí? Entonces, ¿es importante ponerle la memoria adecuada a ese dispositivo? Sí, claro, porque lo que nos evita es que nos evita que tengamos que ir reemplazando, evita que tengamos la posibilidad de perder datos porque la memoria se cocinó o porque falló, porque la carga de trabajo fue muy alta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Por último, la familia Gold para centro de datos, ¿sí? Como les decía, la línea Enterprise, está pensado para una carga de trabajo muy elevada, ¿sí? Para un centro de datos donde realmente
permanentemente hay miles de usuarios accediendo y viendo ese disco, en donde acá la capacidad y el rendimiento, y principalmente el rendimiento es lo que importa, un disco que no puede fallar, ¿sí? Porque la carga de trabajo es diaria y semanal, 24/7, ¿sí? Y tiene que tener una resistencia a la escritura de ese disco realmente muy alta, ¿está? Y después, cuando pasamos al SSD, tenemos que contar con un disco de similares características, de muy alta resistencia, pero también con una capacidad de devolver datos realmente muy elevada, ¿sí? Esto lo permite básicamente la tecnología NVMe. Entonces, eh, ahí ya tenemos una combinación de productos que hacen para un centro de datos que sea de muy perfecto, ¿sí? Por último, les voy a decir que nosotros nos enfocamos también en poder generar material que sean claros, digamos, y que sea una forma de comunicación complementaria al momento en donde nosotros estamos generando la venta, ¿sí? Poder identificar perfectamente cuál es el producto adecuado para ese cliente es importante y nosotros generamos permanentemente contenido para ayudarlos a poder llegarle al cliente con el producto más adecuado para sus necesidades, ¿sí? En ese sentido nos piden, quedan en contacto con Jimena o se contactan con nosotros y este tipo de material pueden acceder. Así que bueno, por último me queda decir que bueno, nada, no es tan complicado el concepto. Nosotros tenemos que ir viendo y detectando cuál es la necesidad, aconsejarle el producto con el color adecuado y podemos generar no solo esa venta, sino podemos fidelizar ese cliente tanto con nuestra empresa como con la marca para poder también ir generando los upgrades necesarios y que tenga una buena experiencia de usuario, tanto como comprando como con su equipo, ¿sí? No me queda más que agradecerles por su tiempo y preguntas. ¿Hay preguntas, no, Mile? Sí, hay unas varias, más que nada de Marcelo. Bueno, acá estamos. ¿Las ves o crees que te las lea? A ver. Un segundo, ¿eh? Caos en el centro de Córdoba por marcha y protesta. Ah, perdón. Caos de tránsito en el centro de Córdoba por marcha, mira. Cadena 3 más. Bueno, Barrio de Pie se manifiesta frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la calle Chacabuco. Marcelo, ¿estás Claro. ahí? A ver. Ahí lo silencié. ¿Eh? Bien. Marcelo, me pregunta si el tema de recuperación de datos, ¿sí? Mira, la garantía de Western Digital, generalmente, nosotros tenemos un excelente servicio, se llama Vortex, ¿sí? Que, digamos, la respuesta es realmente muy rápida, es muy conforme, pero nosotros no damos garantía por los contenidos, ¿sí? O sea, se puede reparar el disco, pero no, porque por una cuestión legal no podemos acceder a contenidos de usuarios, ¿correcto? Hay empresas que se dedican específicamente a eso, a tratar de recuperar contenido, que entiendo que no son baratos de poder recuperar contenido, pero la garantía, ¿sí? El tiempo de garantía es porque, más que nada, por si falla el disco en algún punto y poder repararlo y recuperarlo, ¿sí? Eh, eso es un poco la respuesta a tu pregunta. Más que nada para discos mecánicos, ¿sí? Después, y la data en un HDD funcionaría como un híbrido 10.000 revoluciones por minuto. No entiendo la pregunta, o no entiendo.
No te escucho, Marcelo, ¿eh? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo Ahora estamos? activé el micrófono. No, lo de las 10.000 revoluciones por minuto, yo más que nada lo tenía entendido como que los Black antes venían por 10.000 revoluciones. Yo lo instalaba en equipos, y yo tenía entendido que tenían 10.000, o sea, evidentemente me equivoqué, es 7.200, por eso puse 10.000 y después lo pensé. Lo que yo decía de que pueden funcionar como un híbrido, en realidad a lo que me refería es que es lo que vos dijiste después, la posibilidad de elegir un disco SSD como disco de sistema operativo para los gamers y ponerle un disco, o sea, un hard disk, digamos, para almacenamiento, daría una función media como un híbrido, como sacaron en alguna época. ¿Te acordás que habían productos que cumplían con esa función, que venían todo en uno? Pero digamos, era como para hacer un comentario en base, yo soy muy de participar y era como para sumarme a lo que estabas diciendo vos de posibilidad de darle al cliente una opción, no por otra Bien. cosa. Y otra cosa que a veces pasa, al menos los que estamos mucho en el mercado durante muchos años, y Ujú. sobre todo hoy en día cuando el precio de los equipos son tan caros, hoy una memoria simplemente en $40 para decirle a un cliente, estamos hablando de una memoria base, o un disco de venderlo a $100, suponete, un disco que estás comprando a 80, eh, llevarlo a la línea de Black o a la línea, bueno, Purple por una cuestión de cámaras, pero a la línea cara, realmente el problema está en el escollo que te pone el cliente. Siempre uno ve Claro. lo que el cliente necesita, al menos yo que tengo 55, siempre busco la mejor opción para el cliente. Después, generalmente el cliente decide por lo más barato porque es Argentina, ¿se entiende? Pero esto no pasa solamente, no es una cuestión solamente de Argentina, porque es Argentina, pero, a ver, ¿por qué pagar más si podemos, Si no lo necesitas, claro. si no lo merece, digamos? Es como digo siempre, si, si pudiese meterle un motor de una Ferrari al Fiat 600, estaría buenísimo, ¿viste? Pero si le pones nafta común, igualmente el 600 no te va a dar lo que una Ferrari. Es lo Exactamente. mismo ¿Cuál que es el digo. objetivo? Por eso es importante pensar en el objetivo y en la necesidad del cliente. Y en Exacto. esto armamos un segmento de colores que sea bien práctico Bien. para que el cliente pueda saber y pueda tener en la cabeza de que le va a mejorar una máquina si le hago una Play con un SSD green. Claro que sí. Absolutamente. Si Claro. saltamos de un disco rígido a un green de dos, y es más, ni siquiera cambiárselo, agregárselo, instalarle el sistema operativo, y Exacto. hacemos un upgrade fenomenal. Lo Ujú. digo por experiencia Sí, sí, yo propia, lo hago digamos. todo el tiempo. Sí, sí, es verdad. Entonces, y si al mercado de hoy en día, una notebook, por ejemplo, una notebook, pasar de un disco mecánico de 2,5 a un SSD, donde clonamos el disco, ¿sí? Exacto. La performance, una notebook de acá de 4 o 5 años, Exacto. eh, Se la revivís. La revivís. cambia notablemente. Claro. Entonces, Le mostrás al cliente que le estás dando confiabilidad y aparte que le das un producto como Western que exactamente, tiene exactamente. garantía real en el mercado. A mí me ha pasado de tener que ir a llevar productos ahí a Concepción Arenal o ahí en Palermo, porque vivo cerca de casa, y realmente la respuesta de Western es increíble. En una época la mandaban hasta por Federal Express o UPS, me acuerdo. Exactamente, Lo siguen exactamente. haciendo así ahora porque no he tenido RMA, te soy sincero, no estoy teniendo RMA de Western porque realmente la calidad es muy buena, pero siguen haciéndolo así. O sea, hay que Sí, sí, llevar sí, el equipo, te lo reciben y después te lo envían a domicilio. exactamente, Eso es exactamente. fantástico. Perdón que interrumpa mucho, pero me interesa porque, bueno, es un muy buen Es producto. que muchas veces está bueno las preguntas porque, digamos, pues nos sirve para profundizar en aspectos que por ahí no los tocamos en la capacitación, en la webinar, pero que sí las preguntas nos ayuda a también saber cómo es el universo del que vende o el que aconseja y asesora a sus clientes respecto de las necesidades de hacer un upgrade o de qué recomiendo mejor para X dispositivo.
¿sí? Además, déjame Lo una mismo. cosita sola, sumarte, por ahí que la experiencia, yo trabajo tanto para empresa, con clientes de abono y personas físicas terminales, digamos, personas comunes. Muchas veces al cliente le solucionas hoy en día con un costo de una notebook promedio que sale 100.000 pesos, o sea, estamos hablando de una máquina con un i5, ¿no? Sí, sí. Vos le estás reviviendo un equipo y le estás demostrando que un Windows 10 carga en aproximadamente 10 segundos lo que antes tardaba 3 minutos, se iba a tomar un mate encima si tenía problemas, o sea, el tipo puteando, perdón que hable así, pero digo, y vos le solucionás y le das una herramienta con una calidad como la de ustedes, realmente es importante porque es lo que va a justificar que el tipo haga el gasto, hoy por el tema dólar. Exactamente. Sí, a ver, apuntamos a eso, apuntamos a que para equipos nuevos tengan una solución y una experiencia de alta performance, y para hacer upgrades, que también con un presupuesto acotado también podemos hacer un upgrade significativo a nuestro equipo. Bárbaro. Gracias, Rodrigo, por No, realmente por la favor. información. Costó mucho. Gabriel quiere preguntar algo, me parece. Gabriel Ángel Antonielli. ¿Puede ser? Gabriel, ¿estás ahí? No, creo que había salido hace un rato. Había salido esa persona. Yo te digo porque lo vi que salió de la No, reunión. ahí está, ahí está, ahí Ahí está. está. A ver acá, ¿cómo hacemos para...? Bueno, si querés... A ver... eh, si querés habilitar tu micrófono y preguntar. Pregunta por qué no se puede fragmentar un SSD, que no lo recomiendan. La defragmentación es básicamente cuando está apuntada más que nada a cuando tenemos discos mecánicos, porque vos pensás que un disco mecánico va grabando en sus discos, valga la redundancia, la información, y al sobreescribirla, ¿sí? se va como dispersando, se va grabando en distintos sectores de ese disco. Cuando nosotros desfragmentamos, lo que hacemos es reubicar esos datos para que después vaya a buscar el procesador y el disco, básicamente, más rápido la información. Nosotros no necesitamos desfragmentar un SSD porque no tiene piezas mecánicas. Como la información va a un buffer, ¿sí? El controlador de ese disco lo que nos indica es a dónde tiene que ir a buscar esa información en ese disco, ¿sí? Entonces, no es necesario desfragmentar un SSD justamente porque no tenemos piezas mecánicas que nos ralentice la búsqueda de esos datos. ¿Se entiende? Y además porque no fragmenta el archivo por una cuestión de seguridad. Exacto, aparte. No lo ¿No? fragmenta para no perder tiempo, o sea, justamente porque lo graba secuencial, ¿verdad? Exactamente. Claro, ese es el tema. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿dónde están las preguntas? Chat. Ah, acá está. Bien. Bueno, Mile, si no hay más preguntas. Bueno, Nico, gracias. Mile, ¿qué pasa con el sorteo? Hacemos el sorteo. ¿Y cómo somos? Mirá que hubo gente, yo por ejemplo, a mí me costó media hora para conectarme. Sí, tuvimos problemas, eso les quería comentar, que hubo bastante gente que no se pudo conectar y son problemas que tiene Teams. Así que, bueno, la verdad, una lástima, pero Nico, tendremos que repetir en breve para toda la gente que quedó afuera. Ok, Bueno. perfecto. Hay que decirle a Suaya que ponga más tecnología. No, parece que esta vez fue directamente culpa de Bill Gates. Ok, ni Suaya. No le echemos la culpa esta vez. Pobre Pablo, no, está bien. Y entonces, ¿cómo sería el tema del sorteo? ¿Ven mi pantalla ahí? Ajá,
Ahí dice un número, sí, GamePay. Ok. Entonces todos los participantes tienen que entrar a esta página, kahoot.it, les va a pedir Sí. un pin y ponen un pin, este pin, que les aparece en pantalla. Y acá abajo van a aparecer sus nombres de los que están participando. Ajá. Bien, ¿y el resultado de esto cuándo se ve? No, ahora son preguntas y vamos a jugar. Es un minijuego, son 3 preguntitas. Ah, ok. Espera entonces. Gracias. A ver. Vamos a ver. Se escucha muy bajito, Mile. Sí, mi micrófono, no sé qué le pasa tampoco. Ahí va. Hoy no es el día de la tecnología. Avísenme que se están inscribiendo. Espérame que no me puedo. Ok. www.kahoot.it. GamePay. Ok. 6142994. Bien, ahí tenemos a Martín, Jimena, Alejandro, Ceteco. Espérame, Marcelo, Cecilia.